tardes. Bienvenidos a la conferencia en línea titulada Dialéctica y Racionalidad Jurídica, que será impartida por el doctor Juan Abelardo Hernández Franco, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fundador de Mental Programas de Desarrollo y Destreza Jurídica. Es licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía. Obtuvo los grados de maestro en Ciencias Jurídicas, doctor en Filosofía y doctor en Derecho. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fundador de Mental Programas de Desarrollo y Destrezas Jurídicas. Ha sido director general de formación profesional de la Procuraduría General de la República y secretario de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal, asistiendo a la señora consejera Marta María del Carmen Hernández Álvarez. Ha sido catedrático titular e invitado en varias universidades de México y en el extranjero. Autor de los libros La mente jurídica, Novum México 2014, Lógica y argumentación política, y CADEP México 2013, Argumentación jurídica, editorial Oxford University Press, México 2010, Dialéctica y racionalidad jurídica, editorial Porrúa, México 2006. Coautor de los libros Sociología General y Jurídica, Oxford University Press 2011, Curso de Filosofía del Derecho, Oxford University Press, México 2019, Nuevos perfiles de la educación jurídica en México, editorial Porrúa, México 2006, y Humanismo Jurídico, editorial Porrúa. Dejo en voz del doctor Juan Abelardo Hernández el inicio de esta conferencia. El día de hoy vamos a hablar de dialéctica y racionalidad jurídica. Es un tema vinculado a las áreas del razonamiento legal y argumentación jurídica. Básicamente, la idea esencial es entender cómo se vinculan las áreas de epistemología y cognitivismo jurídico con toda la operación de justificación argumentativa, tanto en la judicatura como en los procesos jurisdiccionales por parte de los postulantes y las postulantes. Básicamente, la idea esencial de donde nace la racionalidad jurídica y su vinculación con la dialéctica parte esencialmente de la teoría del conocimiento. Cuando nos preguntamos por qué resolvieron de una manera las juezas y los jueces y no resolvieron de esta otra forma, ¿qué es lo que verdaderamente establece el modelo de racionalidad de los operadores jurisdiccionales? ¿Es solamente la ley? La verdad es que la ley tiene una serie de bases esenciales, pero en la práctica real, y esto lo saben todos aquellos que se dedican a la operación jurisdiccional, no necesariamente se resuelve directamente con lo que está enunciado en la ley. Hay que interpretar la ley e incluso hay que ajustar la ley siempre a los casos particulares. En ese sentido, no cabe duda que tenemos que explorar otros aspectos muy importantes de lo que es el pensamiento jurídico. Prácticamente podría decirles algo, podríamos ver varios ejemplos de cómo en algún momento la realidad misma supera las condiciones que la ley nos establece. Les pongo un ejemplo práctico solamente como una introducción a lo que vamos a ver el día de hoy. En materia penal, por ejemplo, se establece que cuando hay una detención en flagrancia, debe de ponerse a disposición inmediata a los detenidos ante una autoridad. Bien, les voy a platicar el caso de unas personas que fueron detenidas en el estado de Guerrero, unos pseudo-ecoturistas que andaban en realidad pues sembrando marihuana en una zona de Guerrero y los detuvo el ejército. Un batallón. Eran como 7 personas, 8 personas las que iban en una camioneta. Los detuvieron y
los iban a poner a disposición inmediata de la autoridad responsable, conforme a lo que establece la ley. Incluso hay una jurisprudencia que establece que cuando se habla de disposición inmediata, estamos hablando de que la persona debe llevarse en el tiempo que tarda de un punto donde fueron detenidos a otro, donde está la autoridad a la que tienen que ser puestas a disposición inmediata. Ahí está precisamente lo que la Corte define como inmediato. Entonces, tiene que ponerse a disposición inmediata si fueron detectados en flagrancia, y inmediatez se entiende la distancia que hay desde el punto donde fueron detenidos hasta el punto donde van a ser presentados con la autoridad competente. Muy bien, la ley ya lo establece y es analógico. Pero fíjese que en la realidad misma lo que pasó con este grupo es un caso que fue muy célebre. Iba la camionetita que tardaba cerca de 2 horas en llegar a donde estaba el punto, donde estaba la autoridad ante las que iban a ser presentados estos detenidos, y resulta que la camioneta se descompone. Y los primeros respondientes dijeron, bueno, nosotros tenemos que obedecer la ley y la ley dice que hay que ponernos a disposición inmediata. Así que se van a bajar y van a empezar a caminar, porque de aquí a lo que conseguimos otra camioneta pueden pasar varias horas y esto podría considerarse una detención que viola el debido proceso. Entonces los ponen a caminar. Pero bueno, fíjense ustedes, piensen ustedes, para que se hagan una idea. Si tienen que caminar, si en un transporte y la inmediatez se iba a llevar en cosa de 1 hora y media, 2 horas, ¿qué les gusta que fuera caminando la distancia? La verdad es que caminaron arriba de 8 horas. Y cuando llegaron ante la autoridad, la gente detenida señaló y denunció que había sido torturada y la detención era ilegal, porque los habían hecho caminar de una manera excesiva, no estaban entrenados, no llevaban el calzado adecuado y además, pues los descansos eran muy cortos y la verdad afectaba su salud. Es un caso importante, es un caso importante. Lo pueden buscar como el caso de los ecologistas, pseudoecologistas en Guerrero. Bueno, el punto aquí es que, ¿cómo lo razonamos? ¿Cómo lo resolvemos? Efectivamente, le damos la razón a los militares, que los tuvieron 8 horas caminando para cumplir lo que dice la ley, o bien podemos considerar ese factor esencial de la realidad misma en el que, pues, ponerlos a caminar 8 horas, teniendo una condición física que no es precisamente la adecuada para esa ruta, ¿no? Para ese transcurso, pues puede ser muy peligroso y puede ponerse en riesgo una detención. Estas cosas son las que no están en la ley y son las cosas que uno tiene que razonar y ver cómo las resuelve y que se resuelvan bajo una forma lógica y que tenga un sustento. Aquí es donde está el punto de la racionalidad jurídica y sobre todo jurisdiccional, judicial, sobre cómo razonar el problema para encontrarle una solución efectiva. Esta solución efectiva, ciertamente, puede procesarse a través de retórica o dialéctica, que son herramientas que brinda la argumentación jurídica, incluso la lógica. Pero vamos a ir por partes y vamos a adentrarnos en esto que les voy diciendo. Después de este ejemplo que les acabo de poner, esto es precisamente lo que hay que resolver. ¿Cómo razonamos? ¿Qué mecanismos hay que desarrollar dentro de nuestra mente para resolver algo que la ley no nos está diciendo expresamente? Y miren, para comenzar propiamente, ya entrando en materia, les quiero mostrar esta tesis que se convirtió en un libro muy famoso de un autor que se llama Robert Alexy. Este libro se llamó Teoría de la Argumentación Jurídica, la teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica. Robert Alexy, en el año 1976, presentó su tesis doctoral en la que el objeto de estudio, el tema esencial de la tesis, era
entender qué es un argumento racional para justificar una resolución judicial. Y aquí es donde vamos a ver dónde se genera el problema esencialmente. Aunque ya puse un ejemplo, fíjense que la Sala Primera del Tribunal Constitucional Federal, en el 14 de febrero del año 73, señala que las decisiones de los jueces deben basarse en argumentos racionales. Y esto es interesante porque parecería que entonces las resoluciones judiciales no tenían argumentos racionales. Es decir, eran resoluciones discrecionales, eran razonamientos que no tenían ni pies ni cabeza, o eran caprichos intelectuales. Esto es precisamente lo que vamos a analizar. Y es que Robert Alexy, al igual que toda una generación de investigadores, y actualmente todos los epistemólogos jurídicos, llegan a la siguiente conclusión. La forma en que nuestra mente jurídica resuelve problemas prácticos, problemas reales, problemas en los que la ley no tiene una resolución directa para aplicarla, se realizan de una forma holística, ni siquiera lógica, les diría yo. Es una respuesta que damos los postulantes, las juezas y jueces. Resolvemos los problemas. Cuando se nos enfrentamos a un problema y no hay una solución que esté en la norma directamente, lo que hacemos es plantear una hipótesis o una conjetura de respuesta. ¿De dónde viene esa conjetura o esa propuesta de respuesta? Viene de una serie de pautas acumuladas, de una serie de experiencias acumuladas con el paso de los años. Es decir, lo que se llama la experiencia de los años, la experiencia acumulada. Cuando nosotros resolvemos un problema, cuando decimos, esto se debe resolver más o menos así, ¿no? Es que estamos echando mano de un bagaje de experiencia acumulada. Y a partir de eso, hacemos una conjetura y decimos, esta es la respuesta. Y prácticamente lo que viene en un segundo momento es una justificación, ahora sí, con argumentos racionales, para avalar por qué lo que estamos diciendo es correcto. Esto que estoy señalándoles no solamente lo dice Robert Alexy, sino que además Robert Alexy se basa en un estudio muy interesante que hizo Hans Reichenbach, un científico filósofo de la Escuela del Círculo de Viena, en un libro que se llamó Experiencia y Predicción del año 1938. Hans Reichenbach era incluso una gran influencia de Hans Kelsen. Hans Kelsen tiene una amistad importante con Hans Reichenbach y además está muy vinculado con él porque toma una serie de ideas importantes que van luego a sustentar toda su teoría pura del derecho y otros elementos de reflexión sobre el razonamiento jurídico propiamente. Hans Reichenbach, y que además luego toda la escuela norteamericana y varios europeos, epistemólogos y científicos del conocimiento, consideran que es válido este esquema que voy a explicar y que ya mencioné. Cuando tenemos un problema, Hans Reichenbach dice en esta obra de Experiencia y Predicción que la mente hace estas conjeturas, estas hipótesis, y esto es lo que se llama el contexto del descubrimiento. Es cuando dice, el problema se resuelve de esta forma. Y hoy en día, quienes estudian estas formas de razonamiento holístico con pautas de la experiencia, son las áreas del razonamiento jurídico o el cognitivismo jurídico en el caso del derecho. Aunque ustedes no lo crean, si hay un razonamiento jurídico, es estudiado por epistemólogos, pedagogos. El más famoso de ellos es Jerome Brunner, que murió en el año 2016. Jerome Brunner trabajó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Murió a los 100 años, todavía partiendo cátedra. Y era un hombre muy lúcido y tenía grandes asistentes como jueces, académicos a su seminario. Y donde explicaba este proceso de razonamiento legal y cognitivismo jurídico sobre cómo se resolvían los problemas. Vamos a platicar de eso un momento más adelante. Ahora bien, ya una vez que se hace esa conjetura, entramos
en un contexto de la justificación. Es decir, es donde se dice exactamente que vamos a explicar, y me atrevería a decir a utilizar, vamos a fundamentar y motivar por qué lo que estamos diciendo que es la resolución correcta. Esto es lo que se hace en un segundo contexto, que es otro proceso mental que llamamos contexto de la justificación. Y aquí es donde buscamos cómo avalar la respuesta que dimos por la experiencia acumulada. Esto es prácticamente lo que hace la argumentación jurídica, que revisa la narrativa y la lógica. Bien, entonces, solamente en resumen, el contexto del descubrimiento, sujeto de estudio del razonamiento legal y del cognitivismo jurídico, y el contexto de la justificación, propiamente, es la parte que estudia la argumentación jurídica. La parte de la dialéctica es lo que engloba toda esta parte de la argumentación jurídica. Es dialéctico porque es un proceso en el que la mente va y viene, incluso en un diálogo con los secretarios y las secretarias de estudio, con los socios y las asociadas, las socias de los despachos donde están los postulantes. Es un proceso dialéctico en el que estamos tratando de justificar toda la estrategia, fundarla y motivarla. Por eso lo llamamos esta parte, todo el proceso dialéctico. Y la parte del razonamiento legal es esta parte de cómo resolvemos los problemas de cero. Entonces, el esquema, básicamente, les diría que es esto. Conjetura o hipótesis por experiencia acumulada, y la segunda parte, la justificación que lleva a cabo la argumentación o la parte dialéctica, que es un análisis de la narración que se hace, de cómo se justifica. Es cuando decimos, mire, esto se va a resolver de esta forma, por estas razones, ¿no? Y damos una serie de razones que narramos. Y estas formas que narramos son verosímiles, es decir, parecen verdad. Son como los productos del doctor Símil, ¿no? Es lo mismo, pero más barato. Es una verdad, pero más barata. La pura narrativa no es del todo verdadera, es verosímil. Pero hay que echar mano de algunas herramientas para comprobar si lo que estamos diciendo es verdad. Lo verosímil, para que pase a ser verdad, tiene que pasar un proceso de verificación formal. Ahorita voy a explicar esto también. Esta verificación formal se hace mediante el proceso de traslación, de traducción del lenguaje coloquial en un lenguaje lógico jurídico. Es decir, pasamos de la afirmación jurídica a una proposición lógica. Y si se verifica formalmente lo que estamos diciendo jurídicamente hablando o argumentativamente hablando de una forma verosímil, con una narrativa verosímil, se verifica formalmente, entonces tenemos una verdad jurídica, una verdad que está verificada. Para que algo verosímil sea verdadero, tiene que estar verificado formalmente hablando, ¿no? Y aquí tienen ustedes entonces lo que es este proceso de conjetura e hipótesis que se llama contexto del descubrimiento, y por el otro lado tenemos el contexto de la justificación. Ahora, el proceso, fíjense, ya juntando estos dos procesos, el proceso del razonamiento legal con las pautas de la experiencia, y por el otro lado, la justificación argumentativa, este proceso de relación de uno con el otro es lo que llamamos abducción. Es el proceso de la abducción. La abducción es la hipótesis, producto de la experiencia acumulada, y luego la justificación argumentativa. Este esquema del que estoy hablando ahora es un esquema que incluso describe Stephen Toulmin. Stephen Toulmin es un filósofo que se dedicó a la argumentación jurídica. Y hay que decir que se dedica a ello porque en realidad él no es abogado.
Stephen Toulmin no es abogado. Stephen Toulmin es un filósofo que se dedicó al estudio del proceso del razonamiento y la argumentación. Sin embargo, un par de autores, Rilke y otro autor más, le pidieron que en un texto que se llama Introducción al Razonamiento, hiciera un capítulo sobre el razonamiento jurídico, sobre la argumentación jurídica. Y él presenta este esquema, que es prácticamente el mismo esquema que les acabo de plantear, que viene desde Hans Reichenbach. Incluso lo utilizan autores como Jerome Brunner. Y llegamos a Toulmin. Partimos de una conjetura, una hipótesis, que es la pretensión. Y esta pretensión es producto del razonamiento legal, del razonamiento jurídico. Este razonamiento jurídico, este razonamiento legal, es lo que decíamos, suele ser base de experiencia acumulada. Entonces, cuando tenemos esta idea, tenemos esta pretensión y se resuelve la pretensión. Y esto diríamos que la pretensión es la sentencia o la resolución a la que se quiere llegar. Esta pretensión o la sentencia a la que se quiere llegar es producto de esta experiencia acumulada. Ahora, no está justificada ni avalada. Y entonces, dice Toulmin, tiene que pasar a lo que se llama la razón que fundamenta, donde está la motivación y donde todos los hechos y todos los actos sobre un asunto son ordenados y razonados. Ahorita les voy a explicar cómo hacemos esto. Y ya una vez, bueno, mejor de una vez lo hago. Esta forma de motivación, hechos y actos sobre el asunto, se justifican, como les decía, primero analizando la narrativa verosímil sobre cómo decimos que se resuelve el asunto, y luego con una formalización de los elementos que va desde la lógica, la tópica, el proceso dialéctico mismo, la retórica, y hasta podríamos hacer un análisis de lo que se llama la erística. Todas estos elementos que ven ustedes aquí, en general en el mundo clásico se entendía como la dialéctica. Es todo el proceso lógico, lingüístico, con el que se va a tratar de traducir lo jurídico narrativo verosímil a lo jurídico formal o la lógica jurídica formal analítica. Y en ese discurso analítico es donde viene la verificación. Ya una vez que se hace esta verificación, pasamos a un proceso que dice Toulmin que es dar la garantía, que en realidad es donde están todos los fundamentos. Si la motivación, la motivación de la resolución está en la razón que fundamenta, en la garantía está todos los fundamentos normativos, toda la legislación que hay, la jurisprudencia que existe, ¿no? ¿Cómo se da esta respuesta? ¿Con base en qué ley? Claro, la interpretación de la ley, si no es tan directa como el caso que veíamos al principio, pues lo que tenemos que decir, está esta ley, pero con este razonamiento de la razón que fundamenta, podemos concluir estos elementos de razonamiento. Claro, todo esto viene desde la pretensión, ¿no? Que es con base en el bagaje de experiencia acumulada. Ahora, dice Toulmin, si ya tengo una pretensión con base en la experiencia acumulada, tengo una razón que fundamenta y una garantía en donde tengo elementos legales suficientes como para sustentar o aproximar la respuesta a la razón que fundamenta, tengo que explorar si alguien anteriormente no ha hecho esto mismo, si no existe un precedente jurídico, por ejemplo, o si no hay una jurisprudencia o algunas otras sentencias que se hayan hecho de la misma forma, atendiendo asuntos semejantes, utilizando la normativa semejante, estructurando los razonamientos que fundamentan de una manera semejante, para ver si hay una aproximación, un cuadro de comparación de que alguien haya resuelto esto como yo lo resolví. Y esto es lo que se llama el apoyo. Para Toulmin, este es el apoyo, esencialmente. Entonces, este es el esquema, les diría, que básicamente se va llevando.
Ahora, si me permiten ustedes, voy a hacer una serie de exploraciones sobre cómo vamos a ligar el razonamiento legal con la dialéctica, con toda esta parte justificativa y argumentativa. Voy a comenzar con una de las herramientas más complejas. Bueno, suena como la más compleja, pero yo creo que es la más útil y la que utiliza la mayor parte de la gente, pero no se dan cuenta que esto funciona de esta manera. Voy a comenzar hablando de la tópica. La tópica es una forma argumentativa de dialéctica, que está dentro del campo de la dialéctica, y precisamente esta estructura tópica viene desde la época de Aristóteles. Aristóteles desarrolla la idea de ordenar los elementos conforme a los lugares comunes. Eso es lo que dice. Esto podría parecer confuso y extraño. No terminamos de saber exactamente a qué se refiere con los lugares comunes. Bueno, cuando uno lo lee directamente parece que no se ve tan claramente que es un lugar común, pero ahorita vamos a explicar qué es esto. En el siglo XX, ya mucho tiempo después de Aristóteles, Theodor Phibek rescata lo que es la tópica y le da un orden para utilizarse en el campo de lo jurídico. Ese es Theodor Phibek. Y el libro clave de Theodor Phibek es este texto que se llama Tópica y Jurisprudencia. En este texto, Phibek rescata la idea de cómo la tópica puede ayudarnos a formalizar el razonamiento jurídico para darle un orden y poderlo avalar de una manera justificativa. Phibek utiliza la tópica en el sentido de la aplicación jurídica que no le da Aristóteles, pero sí le da Cicerón. Déjenme explicar esto. La palabra topos en griego significa lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un topógrafo, es alguien que se dedica a describir lugares físicos. Es el topógrafo. Y luego, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de la utopía, decimos que es algo que no tiene lugar. Utópico es lo que no tiene lugar. Pero fíjese que la palabra utopía, o el sentido de topos, es distinto al lugar físico. O sea, el topógrafo hace una descripción del lugar físico. Pero cuando hablamos de la utopía, decimos que es algo que no tiene lugar todavía. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la utopía? Por ejemplo, el día de mañana es utópico. El día de mañana es utópico. ¿Por qué? Porque no tiene lugar. Fíjense la expresión que estoy utilizando. No tiene lugar. Para aquellos que han sido expertos conocen del fútbol, la máquina azul, el Cruz Azul, el equipo del Cruz Azul, durante casi más de 20 años, no ganó una copa. Y algunos pensábamos que pues ya el Cruz Azul nunca iba a ganar otra copa, ¿no? Era utópico que el Cruz Azul ganara una copa. O sea, no tenía lugar, todavía no había dado lugar, no tenía lugar eso. Pero bueno, este año el Cruz Azul ganó una copa, tomó lugar. El día de mañana es utópico, pero a partir de el último segundo de las 11:59 del día de hoy, el día de mañana tomará lugar. Es decir, el lugar es lo que va a ocurrir. Y por ejemplo, cuando hablamos en el campo del derecho, si alguien está en un proceso, está en una audiencia y alguien hace una objeción a lo que está diciendo aquella parte, la autoridad judicial dice al lugar o no al lugar. Bueno, ese al lugar o no al lugar, eso es un topos, eso es un tópico, ¿no? Y en griego llamamos a eso un topos koinos, es un lugar común. Cuando Cicerón, que sí era jurista, ¿no? Aristóteles no era jurista, pero Cicerón sí lo era. Cuando Cicerón traduce al latín la palabra topos, la traduce de dos formas, haciendo referencia al lugar físico
y la traduce como locus. De ahí viene locación, por ejemplo, o el local, lo que está en un lugar físico. Y por el otro lado, utiliza para esta forma de topos como lugar, que va a ocurrir algo, que va a tomar lugar en alguna posición. Eso es lo que se llama ars inveniendi. Es decir, la palabra es inventio. Son dos palabras distintas, locus e inventio. Locus es el lugar físico, inventio es el lugar que se ocupa en un inventario. De ahí que su libro de ars inveniendi es el arte de inventariar. Entonces, cuando en el mundo jurídico hablamos de la tópica, hablamos del inventario de hechos y de sucesos. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, un inventario, o más bien una serie de casilleros donde podemos inventariar cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, el inventario de números cardinales, ¿no? Ahí está, cada uno de los números tiene su lugar. Cada uno toma lugar en estos recuadros. Ahora bien, podríamos en un asunto ver qué hay y qué no hay. Déjenme explicarles esta idea de la tópica, porque alguien que llevó la tópica de una manera que todo el mundo aprendimos fue Mendeleev con su cuadro de tabla periódica. En la tabla periódica Mendeleev lo que muestra es, era un catálogo o un inventario de elementos. Por ejemplo, para 1811, el hidrógeno, que era el elemento que tiene un electrón, le dio el número 1. Todos los elementos químicos tienen un número. La tabla de Mendeleev es muy posterior, pero aquí se pone un ejemplo de cómo funcionaba la lógica de Mendeleev. Dice, bueno, los elementos tienen que estar ordenados en una especie de inventario. La tabla periódica es un inventario. Por ejemplo, para 1811 conocíamos el elemento 1, pero si se dan cuenta no conocíamos el elemento 2. Aquí está el casillero del elemento 3. Tenemos el elemento 4, el 5, 6, 7, 8. No tenemos el 9 ni el 10, pero tenemos el 11, el 12. Los espacios vacíos son los casilleros del inventario. Y en el momento que aparecieran esos elementos, seguramente iban a tomar lugar en esas posiciones. Por ejemplo, para 1842 ya existía el elemento 3, se descubrió, no teníamos todavía el 8 y el 9, pero fíjense, ya para 1915 conocemos el elemento 2, el elemento 9 y 10, y todavía nos faltaba el elemento 43, ¿no? Pero ahí estaba su casillero. Teníamos el elemento 84, no teníamos el 85. ¿No? Esto es un inventario. Bueno, hagan de cuenta que en el campo del derecho, lo que tenemos de un asunto es un inventario. El trabajo tópico es revisar qué hay y qué no hay, o qué es lo que presenta cada una de las partes, qué elementos tienen cada una de las partes con los que va a justificar una narrativa verosímil y va a tratar de sustentar con un argumento dialéctico lógico para decir que su razonamiento es correcto. Por ejemplo, aquí tenemos los casilleros 1, 2 y 3, pero no tengo el dato del 4. Puedo tener los datos 5 y 6, pero no tengo el 7. Tengo el 8, pero no tengo el 9. Esto pasa un poco de esta manera. Vamos a pensar que voy a hacer un análisis de lo que una de las partes, uno de los postulantes presenta, o un ministerio presenta como una teoría del caso, ¿no? En su carpeta de investigación, él tiene una pretensión, quiere que encerremos a unas personas, a unos ecoturistas que estuvieron sembrando marihuana y que fueron detenidos sin flagrancia. Tenemos el fundamento legal 1, un fundamento legal 2, que dice que se les debe poner a disposición inmediata, que están cometiendo el delito de sembrar marihuana. Y luego también tenemos criterios normativos relevantes, ¿no? Por ejemplo, que la inmediatez se debe entender el tiempo que se lleva del lugar donde se detuvo hasta el lugar donde va a ser presentado ante la autoridad, ¿no? Y podemos tener tal vez un criterio normativo 2. Tenemos el hecho jurídicamente relevante 1, que es que efectivamente estaban sembrando la marihuana, un hecho relevante jurídicamente 2, que
que estaban en ese lugar a la hora de estar realizando los actos. Un hecho jurídicamente relevante, 3, ¿no? Que sí fueron detenidos por un batallón, ¿no? Y lo subieron. Tal vez hay un par de datos que no tenemos, ¿no? Pero a lo mejor sí tenemos una prueba relevante para el hecho 1, una prueba jurídicamente relevante para el hecho 2, también para el hecho 3. Pero a lo mejor el punto es que tenemos un indicio de prueba jurídicamente relevante 4, que es, por decirlo de estas formas, eh, se les puso a disposición inmediata, ¿no? Bueno, pues sí hay un indicio que se les puso a disposición inmediata porque tardaron más de 8 horas, ¿no? El hecho propiamente no está claro porque no nos consta que se haya descompuesto la camioneta, esas son narrativas. A lo mejor luego un perito iría a ver si efectivamente se descompuso o no se descompuso, o si fue un acto de violencia directamente. Tenemos un hecho que la gente se encuentra con taquicardia, se encuentra con pies con llagas, ¿no? Pero tal vez no tenemos, sobre este hecho, no tenemos una prueba de que se les haya torturado propiamente, ¿no? Tenemos una narrativa. Entonces, esto es hacer tópica, es analizar todos estos elementos en un inventario para ver qué sí hay de una manera segura y qué no hay de manera segura. De esta forma, todo lo que ocurrió en la racionalidad se va a someter en el proceso dialéctico de ver, de revisar qué elementos tenemos en común. Ahorita voy a consolidar esta idea de la dialéctica, pero para poder tener una buena dialéctica necesitamos tener un inventario tópico de una manera adecuada. En la actualidad hay algunos investigadores, por ejemplo en Estados Unidos, que dicen que hay formas tópicas para resolver asuntos en otras áreas. Aquí tienen este norteamericano que se llama Wesley Newcomb Hochfeld, que señala que con 8 denominadores comunes, que todo asunto jurídico puede reducirse a 8 denominadores comunes. Es decir, se puede inventariar en 8 casilleros básicos. En la Universidad de Michigan, el señor Lehman y Allen se ha dedicado al estudio de esta metodología. Hochfeld lo que dice es que a veces lo que es confuso es cómo de las formas narrativas podemos meter todo en los elementos tópicos. Y dice, es como cuando queremos sumar fracciones o multiplicar fracciones de 1/3, 2/5. Dice, pero si hacemos denominadores comunes, una tópica común, podemos resolver estos aspectos. ¿Cuáles son estos 8 casilleros? Pues los presenta de esta manera. Pueden ser opuestos jurídicos o pueden ser correlativos jurídicos. ¿Cómo son los opuestos jurídicos? Frente a un derecho hay un no derecho. Fíjense, no es que haya una obligación, más bien no hay derecho. Es una cosa distinta, es una tópica distinta. Yo puedo tener un derecho subjetivo y la otra parte no tiene derecho. No tiene un derecho. No es que tenga una obligación. Eso es otra cosa. El privilegio frente al privilegio hay un deber, frente a la potestad hay una incompetencia, y luego, por ejemplo, acá tenemos frente a la inmunidad una sujeción, y puede presentarse como correlativos. Derecho subjetivo hay un deber. Frente al privilegio hay un derecho, una potestad, una sujeción, una inmunidad, una incompetencia. Voy a saltarme esto para que lo vean ustedes. Por ejemplo, en un arrendamiento, ¿no? X tiene derecho, si Y no le ha pagado la renta en varios meses, X tiene derecho a excluir a Y de un inmueble propiedad de X, ¿no? X, que es el dueño del inmueble, tiene derecho a excluir a Y del inmueble que es de su propiedad. Y frente a X, Y tiene frente a X el deber de permanecer fuera de aquel lugar. No es una obligación, porque el que se obliga se compromete a algo. Más bien, en este caso, Y no tiene derecho a quedarse adentro y tiene el deber de permanecer afuera. ¿Sí me estoy explicando? El anglosajón lo sintetiza de esa forma. ¿Tienes derecho o no tienes derecho?
Y si no tienes derecho, tienes un deber. Luego, por ejemplo, X tiene el privilegio de entrar en su inmueble. Y tiene el derecho, y tiene el derecho a que Y no entre en el inmueble. O sea, yo tengo un privilegio y tengo un derecho. Y frente a mi derecho, no es que el otro tenga una obligación. Más bien, no tiene derecho a entrar en el inmueble. Y tiene el deber de no entrar. Ya lo señalamos. Y no derecho, o sea, no tiene el derecho a que X no entre en el inmueble. Fíjense que esto es importante porque cuando uno lo piensa en las categorías anglosajonas, incluso la idea de prohibición es que no estás autorizado para. Cuando uno ve un letrero que dice prohibida la entrada, no es que uno tenga la obligación a no entrar, más bien uno no tiene el derecho a entrar. Usted no tiene derecho a entrar. No tiene derecho, es un no derecho. Una prohibición es un no derecho. Pero fíjense que son como categorías tópicas con las que los anglosajones resuelven este tipo de asuntos. Bueno, aquí tienen ustedes el ejemplo de lo que es propiamente la estructura tópica. Ya no me voy a tener más en esto. La racionalidad jurídica hace una hipótesis de respuesta y lo primero que debe de hacer para verificar si su hipótesis es correcta es hacer un inventario de todo lo que tiene en el asunto y a partir de eso o empezar a ordenar su razonamiento. Pero necesito todos los elementos del juego, necesito todas las piezas de rompecabezas. La racionalidad lo resuelve porque tiene experiencia acumulada. Bueno, antes de irme a lo que es la retórica, que es un elemento que complementa la tópica dentro de todo el proceso dialéctico, déjenme explicar tal vez esto con más detalle. Los cirujanos, los médicos, las cocineras, si quieren ustedes, los cocineros, saben hacer cosas, pero este saber hacer no es del todo racional, o sea, lo pueden explicar racionalmente, pero tienen destrezas y habilidades prácticas. Por ejemplo, los arqueros, los que tiran flechas, saben, no es que estén razonando, tengo que tener una tensión de 3.14 o 27.5 de tensión en una escala tal para soltarle el arco y que llegue la flecha a tal velocidad, a tal punto. Porque de hecho, aunque uno lo esté razonando, en la práctica, el estirar ese arco, esa distancia, es algo que se siente, que se sabe, ¿no? Y cuando ya tienen el estado de percepción del estiramiento del arco, sueltan la flecha en el momento adecuado. Es como cuando uno dispara también un arma de fuego. Yo no sé si aquí la gente dispara armas de fuego, pero el disparo del arma de fuego tiene que sentirse y calcularse de algún modo experiencialmente hablando. En la medida que uno dispara más seguido flechas o con arma de fuego, uno va desarrollando una destreza, una habilidad. Y esa práctica es una experiencia acumulada, que en filosofía la llaman praxis. Es una actividad que se repite y esa actividad que se repite genera un conocimiento práctico de algo. El médico el cirujano cuando está operando, pues puede explicar todo esto racionalmente, pero toda la operación que está realizando, la destreza en como la que se mueven sus manos, el ajuste de movimientos en la práctica misma dentro del cuerpo humano, para evitar que se dañen otros órganos, y exactamente extraer los malestares o hacer los ajustes que hay que hacer, es algo que también por práctica se sabe hacer. Una partera
por práctica sabe sacar un bebé, ¿no? Bueno, esto mismo pasa en el mundo jurídico. Alguien que está llevando asuntos de una manera cotidiana, que está revisando problemas jurídicos, una persona que está en la praxis misma de la actividad jurídica, es precisamente alguien que desarrolla una racionalidad jurídica. Son pautas de la experiencia que tiene. Y esas pautas no necesariamente están justificadas argumentativamente, pero uno las sabe hacer. Uno lo sabe hacer. Es como si al médico le dicen, bueno, a ver, ya tuvo usted esta operación, ahora explique qué fue lo que hizo. Y bueno, lo puede argumentar racionalmente. El que tiró la flecha dice, bueno, sí, sentí la tensión. Debe haber sido una tensión de 37 calibre 4, una cosa de este tipo. O el que está con el arma. Y cuando deciden dispara a discreción, es cuando uno ya siente que tiene el objetivo listo para disparar, tiene el arma bien colocada y dispara. Es la praxis misma la que va perfeccionando y cada vez que va tirando más, va llegando a los puntos donde quiere disparar. Y lo mismo le pasa al cirujano. Y lo mismo le pasa a las y los jueces, a las y los magistrados, cuando resuelven asuntos jurisdiccionales. A las y los postulantes les pasa lo mismo, a la medida que van avanzando y van llevando casos y ven dónde ganan y ven dónde pierden, ven los argumentos y los razonamientos, la forma en que presentaron las cosas. Ahí es donde se va adquiriendo esta praxis. Esta es la racionalidad jurídica. Cuando entramos en el campo de la tópica, de la retórica, de la lógica, lo que estamos haciendo es todo esto que ya se hizo por experiencia acumulada, por esas pautas, vamos a comprobar si efectivamente es válido lo que se hizo. Y lo interesante es que una jueza, un juez, un abogado, una abogada, antes de entrar en el proceso, puede verificar si su estrategia y las tácticas jurídicas que va a realizar son adecuadas, si están justificadas y avaladas. Es decir, están fundadas y motivadas. Igual el que va a resolver. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer para racionalizar? Para justificar esa racionalización automática, hay que entrar en el proceso de una argumentación dialéctica. Y ahí vimos la primera parte, la tópica, y ahora vamos a entrar propiamente en el proceso de retórica. ¿Qué es la retórica? Aristóteles dice que es el arte de convencer. Es el arte de convencer. ¿Y qué es convencer? Vamos a saltar Daniel Dennett para poder explicar propiamente qué es la retórica. Esto es muy chistoso porque cuando estoy investigando qué es la retórica, propiamente, que nada más dicen que es el arte de convencer, busqué la etimología de la palabra retórica y me fui al diccionario griego y dice retórica viene del griego retorique. Muy bien, pero no dice nada más. Entonces me fui a un diccionario griego y busqué retorique. Y bueno, fui al diccionario y dice retórica viene del griego retorique. Entonces no dice nada más. Me fui a retórica en un diccionario griego y dice actividad que realiza un retor. Y bueno, ya, qué interesante. Entonces voy a ver qué es un retor. Y dice retor es el autor de una rétrica. El retor es el autor de una rétrica. Ya, maravilloso. ¿Y qué es una rétrica? Como verán, los diccionarios no sirven para nada, más que para darnos muchas vueltas. Entonces, la rétrica, ya investigando más a detalle, se traduce de dos formas distintas. Bueno, pero se traduce con dos enunciados distintos, pero hace referencia a lo mismo. En los dialectos griegos no dorios, o sea, no dóricos, se dice que es un acuerdo verbal. Y en los dialectos dóricos se dice que es como hacer una propuesta de ley. Pero entonces fíjense que aquí hay una coincidencia. Cuando los senadores
se reúnen y llegan a acuerdos de lo que hay que hacer, llegan a acuerdos verbales. Y a partir de eso se pueden hacer propuestas de leyes. ¿Pero qué es la retórica? La retórica es un acuerdo verbal entre las partes. La retórica es un acuerdo verbal entre las partes. Y aquí déjenme ponerles otro caso de racionalidad jurídica que puede ser muy ilustrativo. Les voy a platicar este caso, es un caso de mucha controversia. Creo que ya ocurre más frecuentemente de lo que solía ocurrir, pero déjenme platicarles cuando comenzó el caso. Hubo un antecedente precisamente en el Estado de México y hubo otro antecedente en Jalisco. Habría que ver cómo se está resolviendo ahora, pero el asunto fue el siguiente. Llega ante un ministerio público una persona que se presenta con el nombre femenino, un nombre femenino, y dice que acaba de ser víctima de una violación, porque dos personas la violaron, la penetraron en su vagina, ¿no? Pasa con el médico legista, y el médico legista dice, bueno, esta persona femenina es una persona transgénero, se hizo una operación de sexo, nació con sexo masculino, pero se hizo una operación de cambio de sexo. Lo que tiene es una vaginoplastía, declara el médico legista. Y el Ministerio Público le dice, ¿hubo penetración vocal o anal? Y la persona femenina dice, no, solamente fue vaginal. Entonces le dice el Ministerio Público, no puedo tipificar el delito, porque usted no tiene vagina. Y es que el médico le dice que propiamente es una vagina, porque si uno va al diccionario de la Real Academia de la Lengua o va a los diccionarios médicos y le dicen que una vagina, que es precisamente el conducto que comunica con una matriz, y esta persona no tiene matriz, y este es el conducto por el que nace un bebé, pues aquí no puede haber esa posibilidad. Entonces le dice el Ministerio Público, no tipifica. Esto fue muy grave, porque fíjense que retóricamente hablando podríamos decir que no se están poniendo de acuerdo el Ministerio Público con la víctima. Pero fíjense que es muy curioso. Mientras que el Ministerio Público no se pone de acuerdo con la víctima, con el sujeto pasivo, lo que sí fue muy claro es que los sujetos activos parece que sí se pusieron de acuerdo con la víctima en que eso sí era una vagina, porque la persona que hizo la operación consideraba aquello como una vagina y los violadores la utilizaron como una vagina. Eso podría haber sido un acuerdo retórico, no explícito, perdón, no oralmente explícito, pero de facto sí fue como ocurrió. Vean ustedes que esto es muy importante. Aquí la retórica no solamente es el lenguaje que esté bien estructurado, la retórica es incluso esta formulación de presentar las cosas. Y aquí es interesante porque incluso la Suprema Corte de Justicia en el año 2019 emitió una tesis, resolvió en una tesis en la que, bueno, una jurisprudencia en la que resuelve que precisamente el lenguaje puede generar realidad, porque las partes operan en esas formas de lenguaje. Esto es un gran tema, ¿eh? Es un gran tema, porque ustedes pueden decir, bueno, yo voy con el peritaje del médico legista. Me dice que no es una vagina. Pero de facto ocurrió el hecho. Entonces, ¿cómo negar que existió eso? Porque estamos trabajando a un nivel de abstracciones. Pero fíjense que lo interesante del derecho
es que el derecho, aunque maneja con esas abstracciones, para hacer justicia, tiene que bajar esas abstracciones e interpretarlas a casos concretos, casos particulares. Ese es el ejercicio de la racionalidad jurídica. Porque el derecho no es solamente el manejo de terminología abstracta, es el manejo del lenguaje jurídico aterrizado para solucionar problemas concretos, específicos, ¿no? Este es el punto del asunto. Si no, ¿por qué habría tantos problemas en los tribunales y en los colegiados, en los juzgados? Esto, pues, es el campo de la retórica. Como verán, hasta este punto lo que he querido mostrarles es que los procesos mentales jurídicos tienen estas cualidades. El saber resolver en una situación concreta problemas que no están previstos incluso en la ley. Voy a pasar ahora, si me permiten unos segundos, voy a pasar ahora a cómo podemos echar mano de algunas herramientas de tipo lógico para explicar exactamente cómo terminar de avalar. Ya tenemos entonces la tópica, que es el inventario de un asunto. Tenemos también la retórica, en la que tenemos que ponernos de acuerdo sobre la cosa misma que está ahí. Pero ahora voy a adentrarme en el campo de la lógica jurídica. Y voy a explicar que esta lógica jurídica no solamente es el silogismo jurídico. El silogismo es la punta del iceberg. Hoy en día hay más de 15 formas lógicas que permiten entender cómo aplicar o cómo justificar el razonamiento experiencial de los operadores jurídicos en casos concretos. De hecho, déjenme plantearles el problema, básicamente, cómo estaría dado. Voy a utilizar esta lámina. Vamos a ver. A muchos nos explicaban que la lógica jurídica era el silogismo nada más, ¿no? El silogismo jurídico, el famoso silogismo jurídico que Eduardo García Maínez desarrolló en 4 libros. Pero fíjense ustedes, esta idea del silogismo jurídico nace, y además nace exclusivamente en materia penal. No nace para materia civil, ni para mercantil, ni para otra área. Entonces, el silogismo solamente lo piensan y nace en materia penal. Porque, de hecho, la primera vez que se habla de estas formas de razonamiento es en 1764. Aristóteles y los juristas romanos nunca utilizaron el silogismo para el derecho, para resolver un problema jurídico. Y esto tiene una serie de razones que no voy a abordar aquí porque no son objeto de esta conversación y de esta plática. Pero fíjense, el marqués de Beccaria, Cesare de Beccaria, en su texto de los delitos y de las penas, de 1764, dice, en todo delito el juez debe hacer un silogismo perfecto. Premisa mayor debe ser la ley general, la premisa menor, la acción conforme o no a la ley, y la libertad o la pena es la conclusión, ¿no? Y dice todavía, cuando el juez por fuerza o voluntad quiere hacer más de un silogismo, abre la puerta a la incertidumbre. Entonces, el silogismo jurídico tiene una premisa mayor. Por ejemplo, todo ladrón debe ser castigado. Premisa menor, tenemos un señor Pérez, y dice, Pérez es un ladrón. La conclusión es que Pérez debe ser castigado. Y es el silogismo. Pero fíjense que Hans Kelsen, abordando este tema, en un texto que se llama Derecho y Lógica,
dice lo siguiente. Lo que existe no es, pues, de ninguna manera una relación directa entre la norma general, todos los ladrones deben ser encarcelados, y la norma individual, el ladrón Pérez debe ser encarcelado. Kelsen dice, bueno, y si el tribunal, analizando el asunto, el caso particular de Pérez, descubre que Pérez no debe ser encarcelado, entonces, ¿qué pasa? ¿Viola la lógica? Lo que dice Kelsen es, a ver, si la lógica jurídica del silogismo permite justificar la resolución del tribunal, qué buen día para la lógica. Si el tribunal decide que Pérez vaya a la cárcel, pues se justifica con el silogismo, ¿no? Fíjense lo que estoy diciendo ahora. Esto es una forma que vamos a ver claramente. El razonamiento jurídico, este razonamiento por experiencia acumulada, el que mide las circunstancias concretas por experiencia, con base en el bagaje de experiencia acumulada, puede utilizar la lógica para justificar y avalar, que es lo que luego dice que provee la Alexi, ¿no? Hay que buscar argumentos racionales. Si el tribunal analiza el caso de que Pérez, que es un ladrón, debe ir a la cárcel y decide que vaya a la cárcel, con el silogismo puede avalar muy bien y justificar el razonamiento. Puede justificar y avalar el razonamiento. Pero, si el tribunal decide que Pérez no vaya a la cárcel por las circunstancias particulares que detectó en ese momento, que incluso aunque la ley no lo contempla, el tribunal valora y decide que en ese caso particular Pérez no vaya a la cárcel, mal día para el silogismo, porque el silogismo no nos sirve. Pero vamos a ver que hay otras formas lógicas que sí nos permitirían justificar que Pérez no vaya a la cárcel. Entonces, esa otra lógica la podemos utilizar, ¿no?, para avalar eso. Esta forma lógica es lo que hoy se llama lógica difusa, o también se llama lógica de posibles, porque nos dice que lógicamente es posible que ocurra otra cosa. La lógica contemporánea, la lógica difusa o lógica de posibles, considera elementos contingentes que la lógica rígida del silogismo no contempla. El silogismo no contempla contingencias. El silogismo no contempla variables. El silogismo no contempla circunstancias. Pero la lógica de la que les estoy hablando sí los considera. Entonces, hay otras formas de razonamiento lógico que pueden permitirnos adentrarnos en estas formas de razonamiento. Déjenme mostrarles, déjenme buscar esta otra presentación para explicar cómo es que se dan estas formas de lógica. Estas formas de lógica, ¿cómo es que se dan? Vamos a ver, si me permiten, vamos a ver esta lámina. Ven ustedes. En esta lámina, yo tengo 7 puntos. Yo creo que nadie puede discutir si hay 7 puntos o no. Los pueden contar ustedes. Son 7 puntos. Son un hecho que hay 7 puntos ahí. Ahora, ¿cómo se conectan estos puntos entre sí? ¿Hay alguna conexión entre estos puntos? Y yo les podría decir, bueno, si yo empezara a conectar y a narrar sobre cómo estos puntos se vinculan entre sí, tal vez veríamos esto como un cubo en el que hay una parte inferior derecha, una parte superior derecha y una lateral izquierda.
Pero si yo comenzara a narrar de otra forma la conexión de estos puntos, es decir, conecto varios, pero no hago conexión entre este punto y este, tampoco entre este y este de acá, ni entre este y este de acá. Lo que tengo es otro cubo con la tapa inferior izquierda de este lado, la tapa superior izquierda de este lado y la derecha lateral de este lado. ¿Cómo se conectan en realidad estos puntos entre sí? Incluso les voy a decir una cosa. Si yo los empezara a narrar de esta otra manera, tal vez no estaríamos hablando de ningún cubo, estaríamos hablando de un hexágono. Ahora bien, si el asunto es un cubo, y si es un cubo de este tipo, vamos a ver, si es un cubo de este tipo, el razonamiento lógico que lo avala es de un tipo. Es decir, fíjense lo que estoy diciendo. Dependiendo de la forma narrativa, de cómo coloco la relación de los hechos, hay una forma lógica de entenderlos. Pero si yo hiciera esta otra forma narrativa de los hechos, esto responde a otra lógica. Y si yo narro de esta otra forma narrativa los hechos, esto tiene otra lógica. Esto tiene otra lógica. Entonces, ¿cuál es la lógica jurídica aplicable al caso? La lógica que depende de la narrativa de los hechos. Y si me permiten ustedes, esto, por ejemplo, en valoración de una prueba es importante. La racionalidad de valorar una prueba y justificarla dialécticamente hablando. Porque fíjense ustedes, los hechos, la ley dice que hay que probar los hechos, pero en realidad los hechos no se prueban. Lo que se prueban son las narrativas y las afirmaciones sobre los hechos. Los hechos son 7 puntos. Los hechos es que tenemos un cadáver. Los hechos es que tenemos una bala dentro de un cadáver que lo mató y que el sujeto está muerto, ¿no? Eso es un hecho, eso no hay que probarlo, ahí está. No hay que probar la muerte del sujeto. El sujeto está muerto. ¿Qué es lo que hay que probar? Que fulano de tal le disparó, que precisamente en el momento que él dispara el arma lo priva de la vida, ¿no? Son las afirmaciones que se refieren a los hechos. La causa de dar, ¿no? La causa de la petición, de la pretensión. La causa de dar es la afirmación que se hace, ¿no? Lo que se está pidiendo. ¿Por qué se está pidiendo? Ah, por esta razón. Eso es lo que hay que probar. Si es lo que está pidiendo por esa razón, es la razón la que hay que probar. Y precisamente eso es una narrativa. Y lo que haría la racionalidad jurídica es, analizando esa narrativa, verificándola de una manera lógico-formal, es ver si se tiene sentido justificar esto que está diciendo, ¿no? Toda pretensión tiene un aspecto narrativo de las partes. Y los hechos son los mismos, pero la narrativa varía. Es que sí se hizo tal cosa. El otro dice, no, no se hizo tal cosa. No es probar el hecho, sino por qué dicen que no se dio o por qué dicen que sí se dio. Y esto es precisamente lo que hace estas formas narrativas y argumentativas. Y bajo estas formas hay lógicas. Y esas lógicas son las que justifican y avalan. Esta es la jurisprudencia que les comenté hace un rato. Es una tesis aislada, perdón, no es jurisprudencia, es una tesis aislada que está publicada en Semanario Judicial de la Federación, libro 66, mayo de 2019. Pero fíjense ustedes qué dice aquí. Para que la encuentren,
Es estereotipos sobre los roles sexuales. Los órganos jurisdiccionales deben analizar el lenguaje empleado. Los órganos jurisdiccionales deben analizar el lenguaje empleado en las diversas promociones realizadas por las partes para advertir si sus peticiones están basadas en conceptos de aquellos. Fíjense qué brutal, qué afirmación. Y me voy a ir básicamente a esta parte de la tesis. Dice, el lenguaje también genera realidad en tanto constituye la principal forma de relacionarse con otras y otros y de coordinar acciones para la conveniencia entre unas y otros. Entonces, la narrativa verosímil tiene que ser avalada y justificada racionalmente. Y la experiencia jurisdiccional o el experto jurídico, el razonamiento jurídico, tiene que resolver el tema en la lingüística y en la forma semiótica, es decir, en la forma del lenguaje, como se utiliza, no como lo dice la Real Academia de la Lengua, como lo dicen los textos de expertos, ¿no? Sino como la gente que está realizando esa operación. La racionalidad jurisdiccional tiene que aterrizar las fórmulas jurídicas a los casos concretos, al lenguaje de la gente, y resolver el problema en la práctica misma, en la praxis misma del asunto. Fíjense, los órganos jurisdiccionales deben analizar el lenguaje empleado en las diversas promociones realizadas por las partes durante un proceso jurisdiccional, a fin de advertir si sus peticiones están basadas en concepciones estereotipadas también. Filosóficamente hablando, esto lo describió en los años 40 Maurice Merleau-Ponty. Dice, por la forma, la experiencia se siente y se lleva a cabo en una manera, y el juicio se convierte en una explicación. Esto lo explica la fenomenología de la percepción. Como las partes lo perciben, así es. Como las partes lo perciben, así es. Entonces no es una lógica fuera de las percepciones. Es una lógica que está vinculada con las percepciones. Un jurista del siglo XIX llamado Hermann Lotze dice, una cosa es cómo vivo la cosa con un acto psíquico y otra cosa es cómo ya lo formalizo en un contenido de pensamiento. Pero el contenido de pensamiento, como se nos acabo de decir, depende de cómo narren las partes el asunto. Porque dependiendo de la narrativa está la lógica. Si lo narro de una manera, es una lógica. Si lo narro de otra manera, es otra lógica. La diferencia entre la fuente de una prueba y el medio de prueba es que la fuente de prueba está fuera, en la realidad misma. Es anterior al proceso, existe independientemente del proceso, y las partes lo buscan por el proceso. Pero ¿qué es lo que hay dentro del proceso? Es la narrativa de aquello. No existe de otra manera sino dentro del proceso. Es como digo que ocurrieron las cosas. Se practica en el proceso esa narrativa. Por ejemplo, una acta levantada en un cómputo distrital es un hecho. Pero los datos contenidos en dicha acta, lo que yo digo que está en el acta, lo que ya lo hace una documental pública, es una forma narrativa. Eso ya lo hace un medio de prueba. Nelson Goodman es un filósofo lingüista que escribió un libro llamado Maneras de hacer mundos.
Y dice, cada narrativa construye un mundo posible y conlleva su propia lógica. Y dice que cada construcción mental presenta una versión de un mundo posible. Cuando el demandante o el Ministerio Público lleva a cabo su carpeta de investigación y su teoría del caso, está haciendo un mundo posible. Dice, las cosas fueron así. Cuando la defensa dice no, aunque están estos acuerdos probatorios, las cosas no ocurrieron de esta manera, sino ocurrieron de esta otra. Ese es otro mundo posible. Y la operadora y el operador jurisdiccional tienen que ver cuál es el de los mundos posibles, el que es más verificable conforme a la mecánica de hechos. Thomas Nagel, de la Universidad de Nueva York, decía que en un libro que se llama Una visión de ningún lugar, decía que cada quien ve las cosas desde su punto de vista. Nadie se puede salir desde su punto de vista para ver un punto de vista fuera de su punto de vista. Nadie puede salirse de sí mismo para ver otra cosa que no sea lo que está viendo él, ¿no? O ella. Y esto llevó a un gran lógico que se llama William Orman Quine a decir que debemos abandonar la idea de que en todos los casos es posible conocer una verdad objetiva absoluta, porque siempre partimos de las narrativas subjetivas de las partes. Jerome Brunner es un cognitivista jurídico que junto con el juez Anthony Amsterdam en los años 1980, 1990, publicó este libro que se llama Minding the Law. Ellos tenían un seminario en la Universidad de Nueva York. En resumen, el libro no está escrito en español, pero si quieren ustedes una síntesis del libro, hay un texto de Brunner que se llama La fábrica de historias. Y él precisamente escribe dos libros, muchos libros, pero entre estos hay dos que están relacionados. Brunner, siguiendo a Goodman, escribe Realidad mental y mundos posibles, donde precisamente dice que dependiendo de las formas narrativas, los mundos son posibles. Y esta idea la traslada al campo del derecho. Y dice precisamente que el demandante, el Ministerio Público, a la hora de presentar su teoría del caso, una teoría del caso es una narrativa de los hechos. Y esa narrativa tiene una lógica, ¿no? Y dice que la defensa tiene otra narrativa y tiene otra lógica. E incluso los operadores jurisdiccionales, a la hora de resolver los asuntos, llevan a cabo sus narrativas y obviamente conllevan sus lógicas de justificación. Todo eso está en este libro que se llama La fábrica de historias. Bueno, aquí Brunner lo que dice precisamente es esta idea de Nelson Goodman, pero llevada al campo del derecho, que la lógica de la resolución está en razón de las formas narrativas. Entonces la racionalidad jurídica resuelve problemas, pero resuelve problemas a partir de las formas narrativas que se le presentan. Y a partir de esas formas narrativas hace conjeturas o hipótesis que a su vez tiene que avalar y justificar de una manera narrativa, con una lógica que va a llevar consigo misma. Estas lógicas, estas narrativas, se van presentando en la manera en que se van llevando estos razonamientos. Por eso Michel Foucault, en una entrevista que le hicieron en los años 80, decía, las personas creen lo que dicen en sus narrativas, pero un juez o una jueza, un operador jurisdiccional, debe partir de eso, creer que la gente cree lo que dice. Pero ya después de hacer un análisis dialéctico, argumentativo, darle la razón a una de las partes, creerle hasta que verifique que la mecánica de hechos coincide con las narrativas, para ver si la racionalidad jurídica está justificada y avalada. El que narra puede presentar asuntos de diversas maneras y puede unir elementos de diversas maneras. Y la lógica que justifica esas formas depende del tipo de narrativa, tendrá una lógica para justificarla. Si sirve el silogismo, qué buen día para el silogismo. Si no sirve el silogismo, qué mal día para el silogismo. Será un buen día para otra lógica. Una lógica difusa, una lógica deóntica, una lógica de probabilidades, una lógica de posibles, una lógica
lo que ustedes quieran, una tabla de verdad. Puede haber tantas formas. Hoy en día hay muchas formas de razonamiento lógico que pueden avalar las diversas formas de pensamiento. La racionalidad jurídica tiene que saber detectar qué narrativa es más válida que otras. Y aquí me gustaría ir concluyendo esta plática con un ejemplo que nos da este periodista de los años 50, Darrell Hoff. Darrell Hoff escribió un libro que se llamó Cómo mentir con estadísticas. Y ahí dice que todos los datos duros pueden orientarse en diversos sentidos. Él pone el siguiente ejemplo. Dice, en una escuela, un grupo de investigadores llegó y se dio cuenta que el 80% de los estudiantes que fumaban obtenían notas bajas en sus licenciaturas. Es un dato duro. Yo tengo un número de estudiantes, tengo dentro del número de estudiantes unos que fuman, y el 80% de los alumnos que fuman tienen notas bajas en sus licenciaturas. Que concluyo que el tabaquismo baja el rendimiento académico. Eso es un razonamiento, es una forma de narrar las cosas. Pero dice Dalekoff, bueno, ¿y no será que también podríamos considerar que es una escuela de alto rendimiento, de mucha exigencia, y que los alumnos que reprueban para calmar su ansiedad, ¿será que fuman? ¿No será que fuman por eso? Y entonces tal vez la razón es que el tabaquismo baje el rendimiento académico, sino más bien el tabaquismo es una consecuencia para calmar la ansiedad de un alto rendimiento académico en el que no estoy dando el ancho. El tabaquismo es producto de una ansiedad generada por tener bajas calificaciones. O bien, una tercera opción. No tiene nada que ver el tabaquismo con las calificaciones. Sin embargo, tengo datos duros, pero eso no quiere decir que los relacionen. Tengo los puntos, pero no tengo por qué conectarlos. Ahí están los hechos, depende. Esas son las narrativas que se van presentando y se van dando. Voy en la recta final de esta exposición. Voy a hacer una síntesis y ir marcando los datos y los hechos de las cosas. Primera, la mente cuando resuelve un problema jurídico lo hace con base en la experiencia acumulada. Segundo, el problema que resuelve lo resuelve con base en narrativas que se le presentan, narrativas sobre los hechos. Tercero, sobre esas narrativas, con base en esta experiencia acumulada, hago una conjetura y una hipótesis de respuesta. 4. Esa hipótesis de respuesta, con base en lo que se planteó en el trabajo de Robert Alexy, tendría que estar argumentada justificadamente o racionalmente. Y esa justificación se hace por medio de herramientas que tienen la argumentación y la dialéctica, que son la tópica, que son la retórica, que son la lógica, entre otras tantas. 5. Estas herramientas que acabo de enumerar, la tópica, nos hace un inventario, pero es un inventario con base en la narrativa que se está señalando. Es un inventario con base en la narrativa que se está señalando. La retórica. La retórica es la forma en que acordamos entender los términos de esa narrativa. La lógica. La lógica es la coherencia de una narrativa y a partir de la cual la experiencia acumulada decide resolver de una manera o de otra. Pero la lógica es solamente una herramienta de expresión de un razonamiento que se hace. Si mi razonamiento se puede justificar con un silogismo, utilizar el silogismo.
si mi razonamiento no se justifica con un silogismo, pero se justifica con una tabla de verdad, utilizo la tabla de verdad. Si mi razonamiento no se justifica ni con el silogismo ni con la tabla de verdad, podría utilizar un diagrama de Venn. O bien podría utilizar lógica deóntica. Lógica donde podría utilizar máximas como el que puede lo más, puede lo menos, ¿no? O si tengo una cosa con mayor razón otra, ¿no? Son otras formas lógicas que el silogismo no abarca. Entonces, como verán ustedes, la racionalidad se expande más allá de las meras normas y de las soluciones fáciles. Trata de resolver problemas prácticos que la ley no contempla. Y a partir de lo que la ley dice, trata de hacer ajustes razonables, con base en su experiencia, para la ley aterrizarla a circunstancias concretas, específicas, en las que la lógica particular del asunto, en sus circunstancias, su contexto, avalarán la resolución que se esté dando por experiencia acumulada, por racionalidad jurídica. Como verán, todos estos elementos están conectados. Se pueden estudiar por separado. Pero lo que he querido mostrar en esta plática, en estos minutos, es mostrarles que nuestro razonamiento, la mente jurídica, es algo que se construye con pautas de experiencia y ver casos, analizar casos, conocer casos, cualquier cosa que uno le platiquen, que uno estudie, que a uno le lleguen, que trate de resolver, todo eso es praxis, es experiencia acumulada. Pero toda esa experiencia acumulada tiene que ser justificada y razonada de una manera analítica. Y por eso echamos mano de todo el proceso dialéctico, donde incluimos la lógica, la tópica, la retórica. Espero que haya sido de su interés y que encuentren en todo lo que he platicado el día de hoy herramientas y algunas ideas que puedan explotar más allá y analizar a mayor detalle y explorar y releer todo lo que se ha leído de argumentación o de epistemología jurídica con una nueva visión, o una visión un poco más práctica y aterrizada, una forma de comprensión de la realidad misma. El derecho, si es un conjunto de normas jurídicas, es una herramienta para que el que razona jurídicamente pueda tener un fundamento normativo de su resolución. Pero resolver un problema jurídico no es solamente fundamentar, es motivar. Y a veces la motivación no encuentra una expresión literal en la ley. Y hay que encontrar las formas narrativas de coherencia que permitan decir que esa motivación puede sesgar interpretativamente la garantía, los fundamentos normativos, como sustento para un caso concreto en particular, en unas circunstancias concretas específicas. Cada caso tendría su propia lógica en sus particularidades y en sus circunstancias concretas. Una mente jurídica que solamente contempla lo que la ley dice, le queda corta la ley para resolver un problema concreto, particular. La racionalidad jurídica sabe hacer eso por praxis, por experiencia acumulada. Espero que haya sido ilustrativo todo lo que hemos platicado el día de hoy y espero tener la oportunidad de en otra circunstancia poder continuar este diálogo con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Poder Judicial del Estado de México, así como al doctor Juan Abelardo Hernández Franco.
Para el Centro de Ética Judicial es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, aunque sea de manera virtual. Estamos conscientes de la gran responsabilidad que conlleva la labor judicial. Como muchos de ustedes saben, el Centro de Ética Judicial es una asociación civil sin fines de lucro que busca conjuntar a la comunidad jurídica para promover la debida protección de los derechos humanos y la aplicación de la ética judicial como un medio para contribuir al logro de un Estado de Derecho justo en beneficio de quienes requieren justicia en nuestro país. Les recordamos que contamos con una guía de aplicación de tratados internacionales de derechos humanos para la labor judicial, que actualizamos constantemente. Si la requieren, el enlace a la aplicación está disponible en el chat de la plataforma de esta conferencia o nos pueden escribir para hacérselas llegar. También les recordamos escuchar Reflexiones en Minutos, que consiste en una serie de cápsulas en las que nuestros colaboradores, entre ellos el ponente del día de hoy, el maestro Rafael Cruz Vargas, abordan temas actuales y relevantes en materia de derechos humanos y de ética judicial, las cuales difundimos a través de nuestro canal de YouTube, en Twitter y en nuestro sitio de internet www.centroeticajudicial.org que pueden visitar. Además, queremos invitar a quienes no lo hayan hecho a suscribirse a nuestro boletín vía nuestra página o en la liga que aparecerá en el chat de este foro y también a seguirnos en nuestro Twitter @c_mx. Al final les pedimos contestar una pequeña evaluación de la conferencia que para nosotros es de mucha utilidad para seguir mejorando. Estamos ciertos que compartimos con ustedes que la ética debe ser el punto de referencia del actuar humano y más aún en el ámbito de los derechos humanos y la administración de justicia. Sin ética, los derechos humanos se violentan y con ello la justicia. Nuevamente agradecemos al Poder Judicial del Estado de México por la invitación. Muchísimas gracias.